mecanismos selectos de resistencia que las bacterias expresan para poder evadir la acción de los antibióticos. Nos faltaba el último bloque, y este bloque está representado por este fenómeno que le llamamos inactivación enzimática. En el fondo, ¿qué es esto? Es la capacidad que tienen las bacterias de poder empezar a expresar algunas enzimas que tienen la característica por la cual terminan inactivando a un determinado antibiótico, mejor aún, a veces a familias de antibióticos. Es obvio que la información genética para poder expresar este tipo de enzimas también se encuentra en el sistema, ya sea cromosomal en algunos casos o extracromosomal, fundamentalmente a nivel de plásmidos y viabilizadas usualmente a través de transposones, ¿verdad? Así que entonces esa es la situación, y un primer ejemplo está dado por esta enzima que es muy famosa, se denomina cloranfenicol acetiltransferasa. Si ustedes ven las iniciales CAT o CAT, esta enzima puede ser producida, por ejemplo, por los neumococos, también puede ser producida por Haemophilus o por otros microorganismos que tienen la capacidad, gracias a esta enzima, de poder inactivar enzimáticamente precisamente al cloranfenicol. ¿Qué sucede en este caso? Fíjense, la enzima va a provocar una modificación estructural en lo que se refiere al antibiótico. Aquí arriba, sígame con el cursor, aquí está la estructura química del cloranfenicol, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando actúa esta enzima, la CAT? Le pega en primera instancia un primer grupo acetilo, fíjense ustedes, en la molécula del cloranfenicol, y luego pega un segundo grupo acetilo también en la molécula del cloranfenicol. En otras palabras, se está provocando un fenómeno de diacetilación, de tal manera que cuando llegamos al final de la reacción, fíjense ustedes que esta molécula ya no tiene absolutamente nada que ver con la molécula del cloranfenicol al inicio de toda esta sucesión de cambios enzimáticos, ¿verdad? Por lo tanto, esta molécula final ya no tiene carácter antibiótico, y de esa manera el cloranfenicol, pues lógicamente, queda completamente inactivado para poder ser utilizado como un antibiótico. Esa es una primera opción, pero hay una segunda opción interesante, que es una modificación que se puede dar, en este caso, por un juego de 3 familias de enzimas. Pueden ser la familia de las adeniltransferasas, o sea, son enzimas adenililantes. Pueden ser la familia de las acetiltransferasas, que son enzimas acetilantes, como también pueden ser las fosfotransferasas, que en realidad corresponden a enzimas fosforilantes. Lo interesante es que ya sean las adenil, las acetil o las fosfotransferasas, en todos los casos se inactivan los aminoglucósidos. Y esto es interesante porque entonces vean ustedes, uno no sabe cuál de estas enzimas está siendo producida o expresada por la bacteria para poder inactivar un determinado aminoglucósido. Pues hemos dicho que son familias, por lo tanto, dentro de las adeniltransferasas hay subvariedades de enzimas adenililantes. O en el segundo paquete también hay un grupo grande de enzimas que son capaces de acetilar, y lo mismo en el tercer caso, hay enzimas que tienen el carácter de fosforilar. Por eso es de que, como no sabemos, este es un fenómeno completamente aleatorizado, no sabemos qué tipo de familias y dentro de estas qué tipo de enzimas se están expresando en una bacteria. Es por eso que no podemos nosotros extrapolar lo que pasa con la resistencia entre un aminoglucósido y otro. Me explico mejor. Yo puedo tener un Escherichia coli, un Bacilo coli, que, por ejemplo, puede manifestar o expresar resistencia a la gentamicina. Eso no significa que también haya resistencia a la amikacina, por ejemplo.
¿De acuerdo? Porque como estamos hablando, son fenómenos totalmente aleatorizados. ¿Eso qué significa? Que no sabemos qué tipo de enzimas adenililantes va expresando, qué tipo de enzimas acetilantes o qué tipo de enzimas fosforilantes, ¿verdad? Lo que en otras palabras significaría que si yo tengo una Escherichia coli, y estarán escuchando que ya la anterior clase y me he referido a esta bacteria como Escherichia, ¿verdad? No existe la bacteria Escherichia, Escherichia o ramas anexas. Taxonómicamente, y ustedes son futuros médicos, tienen que utilizar correctamente la taxonomía. Eso significa que cada vez que nos referimos a esta bacteria, al Bacilo coli, en otras palabras, su género corresponde al género Escherichia. Y esto simple y llanamente porque quien hizo el aislamiento y el estudio de estas bacterias fue el profesor Escherick, un pediatra bacteriólogo alemán que a fines del 1800 y principios del 1900 hizo el descubrimiento de esta bacteria y obviamente reportó este descubrimiento. En honor a él era el profesor Escherick, en honor a él se le puso el género Escherichia. Así que nosotros somos muy celosos en cuanto a esto, de tal forma que, por favor, a partir de ahora, cada vez que hablamos de esta bacteria E. coli, estamos hablando de Escherichia coli, ¿de acuerdo? Muy bien, decíamos entonces que yo puedo tener una bacteria Escherichia coli que puede ser sensible, por ejemplo, a la gentamicina y resistente a la amicacina, o viceversa, puede ser resistente a la gentamicina y sin embargo es sensible a la amicacina, o puede presentar resistencia a las dos, tanto a la gentamicina como a la amicacina, ¿de acuerdo? Esto una vez más porque no sabemos qué tipo de enzimas está expresando la bacteria, si son algunas adenililantes o acetilantes o fosforilantes, con lo cual no puedo extrapolar la resistencia de un aminoglucósido hacia otro. Obviamente menos la sensibilidad, ¿de acuerdo? Perfecto, ya está entonces este otro bloque de inactivación enzimática. Pero este es bien interesante, fíjense, este es un trabajo del año 2016 y esto fue interesante, les repito, porque se encuentra una secuencia genética móvil, prácticamente se mueven plásmidos, es la secuencia MCR1. Es más, hoy por hoy ya tenemos 10 diferentes MCRs, o sea que tenemos la MCR1, la MCR2, la MCR3, hasta la MCR10. Estas secuencias genéticas codifican la resistencia frente a la colistina o colistin, que es un antibiótico que hoy por hoy se convierte prácticamente en el último antibiótico que nosotros pudiéramos utilizar contra bacterias que eventualmente estén mostrando resistencia hacia otros antibióticos. Cuando vemos bacterias multiresistentes, extremadamente resistentes, pues no nos queda otra que llegar hasta el colistin, ¿de acuerdo? Y sin embargo, miren ustedes, ya aparecen estas enzimas fabricadas, en este caso a partir de esta secuencia genética, la MCR1, que lo que va a hacer en todo caso es fabricar, producir, expresar la fosfoetanolaminotransferasa, que es una enzima. Lo que va a hacer esta enzima, la fosfoetanolaminotransferasa, es pegar, adicionar, sumar un grupo fosfoetanolamina en la molécula de lo que vienen a ser los lipopolisacáridos. Recuerden ustedes que los LPS o lipopolisacáridos se encuentran en la superficie de la pared de las bacterias gram negativas, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, el colistin solo usamos sobre bacterias gram negativas. Lo interesante, vuelvo a repetir, es que fruto de la acción de esta enzima, un grupo fosfoetanolamina se pega al lípido A de los lipopolisacáridos. Y al suceder esto, pues automáticamente se pierde la afinidad por el colistin y entonces las bacterias empiezan a mostrar la colistin resistencia. Que por si acaso, eso tipifica a bacterias que llamamos pan-resistentes o pan-drogo-resistentes. Pan significa todo. Es decir, son bacterias que le hacen resistencia o seleccionaron resistencia a todos los antibióticos que eventualmente pudiéramos utilizar.
Y la pregunta lógica es, ¿tenemos de estas bacterias ya en el mundo? Claro que sí. Ahí tienen ustedes la cita bibliográfica de diciembre del 2016 a propósito precisamente de haber encontrado esta resistencia en la China. Y a partir de ese año se ha empezado a buscar en los otros países, incluida Bolivia, y miren lo que encontramos. Esta es una comunicación breve de nuestro Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, el INLASA, donde dos investigadoras del Laboratorio de Bacteriología Clínica, del Laboratorio de Referencia Nacional, la doctora Verónica Medrano Romero y la licenciada Carmen Rebollo Yelma, pero además apoyadas por la doctora María Elena Barriga del Hospital de Clínicas, bacterióloga del Hospital de Clínicas, encuentran una cepa de Salmonella typhimurium, en la cual estaba esta secuencia MCR1, lo que automáticamente la vuelve resistente al colistin y por ende resistente a todos los antibióticos. Eso es tremendo. Ojo, esto es de Bolivia. Esto se ha encontrado en Bolivia. Abajo están mirando la imagen precisamente obtenida a través del procedimiento molecular por el cual se encontró esta secuencia genética. El resultado indica entonces que nuestro laboratorio de referencia nacional en bacteriología clínica, al recibir cepas de salmonela que provienen de todos los laboratorios de la red de bacteriología clínica, busca y el año 2018 recibe 67 aislamientos clínicos que provienen de La Paz, Santa Cruz y la Ciudad del Alto, y mediante los antibiogramas por difusión se obtienen 4 aislamientos sospechosos de salmonelas que podían portar la secuencia genética MCR1. La prueba de la PCR, es decir, de la reacción en cadena de polimerasa convencional, confirmó la presencia de esta secuencia en una cepa que corresponde a la serovariedad Typhimurium. Esta cepa se aisló a partir de una muestra de heces de un paciente de 69 años, de una paciente de 69 años de sexo femenino y que se hospitalizó en el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. Esta cepa, además, tenía un sistema de resistencia por betalactamasas del tipo BLE. Esto lo estudiaremos el día miércoles. Así que entonces, miren, eso que solamente al principio apareció en la China en el 2016, imagínense ustedes el año 2018, 2 años más tarde, ya se hace la notificación de esta primera cepa aislada en Bolivia, en la cual en Salmonella typhimurium se hallaría esta secuencia MCR1 que le da resistencia al colistin. Sigamos. Y obviamente llegamos al mecanismo estrella. Este es el mecanismo estrella por excelencia. Es un proceso de desnaturalización a partir de betalactamasas. Estas betalactamasas lo que van a hacer es abrir los anillos betalactámicos. Fíjense, aquí está la molécula de la penicilina, de una aminopenicilina. Fíjense ustedes, aquí está la estructura química de una cefalosporina. Ustedes ya han estudiado en antibióticos que las penicilinas en general y las cefalosporinas están emparentadas y se encuentran dentro de la familia de los antibióticos conocida como betalactámicos, ¿verdad? ¿Por qué betalactámicos? Y eso lo tienen que saber, nada más porque el oxígeno, fíjense con el cursor, el oxígeno se encuentra en posición beta con respecto al nitrógeno. Fíjense, está en posición beta. Por eso estas moléculas se les llama beta-lactámicos. Esta ha sido una de las preguntas para ingresar a la residencia médica en Bolivia. Por lo tanto, no lo olviden. Hablamos de beta-lactámicos porque el oxígeno, fíjense, está en posición beta con respecto al nitrógeno. Y obviamente estos son los anillos betalactámicos, donde reside la acción antibiótica, tanto en las penicilinas en general como en las cefalosporinas. Aquí está, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen las betalactamasas? Abrir los anillos betalactámicos. Se abren estos anillos y con lo cual se pierde la acción antibiótica. Acá tienen ustedes a manera de ejemplo el ácido 6-aminopeniциlánico. Esa es la fórmula, si ustedes quieren, de esta estructura química.
Una vez que la beta-lactamasa actúa y abre el anillo beta-lactámico, se convierte en el ácido peniciloico, el cual es completamente inactivo, ya no tiene acción sobre las bacterias, ¿de acuerdo? Por eso es que este mecanismo de beta-lactamasas es tan fantástico. Pero además debo comunicarles algo. Hoy por hoy se han encontrado más de 1000 beta-lactamasas en el planeta y obviamente quienes estudien y se dediquen a la microbiología como especialidad médica o la patología clínica o decidan ser infectólogas o infectólogos, pediatras, infectólogos, internistas, tienen la obligación de conocer muy bien esto, porque de lo contrario fallarían a la hora de hacer las prescripciones en cuanto a antibióticos se refiere, ¿de acuerdo? Sigamos. Y ahí se acaban los mecanismos enzimáticos que tienen una base genética, desde ya. Y hay un último mecanismo que les quiero mostrar, porque esto es fantástico. A esto más bien le llamamos como un cambio adaptativo. Es de resistencia, pero por un cambio adaptativo. Es un mecanismo, no tiene un nombre específico, se le llama por ahora de vesiculización. Ahí tienen la cita bibliográfica. Hay 2 trabajos, uno del año 2016 y otro del año 2017, que realmente han mostrado lo que está pasando con este mecanismo. Miren qué interesante, si se van a la derecha de la pantalla y ven la estructura, esta es una pared bacteriana, ¿verdad? Y es la pared de una bacteria gram negativa. Aquí están los lipopolisacáridos, esta es la membrana externa o exterior, aquí está el péptidoglicano, esto que parecen barras, ¿cierto? Y aquí está la membrana celular bacteriana. Hay bacterias que acumulan enzimas, las beta-lactamasas, obviamente, entre ellas pueden ser las carbapenemasas, que destruyen a los carbapenémicos, donde están el imipenem, el meropenem. Entonces, aquí está guardada esa enzima, ya sea una beta-lactamasa en general o una carbapenemasa en particular. Hablemos de beta-lactamasas de manera general para no equivocarnos ni confundirnos, ¿de acuerdo? Eso significa que aquí la bacteria guarda estas enzimas de manera que cuando llegan los beta-lactámicos y atraviesan la membrana externa o exterior, tienen que venir acá a esto que es el péptidoglicano para cumplir su mecanismo de acción. Pero fíjense que les está esperando la beta-lactamasa aquí, esta imagen que están viendo de color verde, y por lo tanto esa beta-lactamasa destruye el anillo beta-lactámico y se inactivó ese antibiótico, ¿verdad? Miren lo que es capaz de hacer esta bacteria. Es capaz de tomar un segmento de su membrana externa o exterior, englobar la beta-lactamasa que ha fabricado y llevarla, y si me permiten el término, regalarle esta enzima a otra bacteria. Fíjense. Ahí está, toma el contenido, sale un segmento de membrana, va a otra bacteria, se engancha en su membrana externa o exterior y vacía la beta-lactamasa en su espacio periplásmico. ¿Qué tal? Esta bacteria que no tenía enzimas para destruir a ese beta-lactámico o cualquier beta-lactámico, resulta que ahora ya tiene su beta-lactamasa guardada en el espacio periplásmico. Realmente las bacterias son verdaderas amigas entre sí. Inclusive, no solo se regalan secuencias genéticas por conjugación, recuerdan la clase del viernes, sino que también se pueden regalar ya las beta-lactamasas, en este caso fabricadas, llevándolas de una bacteria a la otra y pasándolas hasta su espacio periplásmico, donde la beta-lactamasa se ha de guardar. ¿De acuerdo? Ese es entonces otro mecanismo de resistencia, de vesiculización, donde básicamente no le regalan secuencias genéticas, ¿verdad? En este caso le están regalando directamente el producto, la beta-lactamasa. Y ahora sí, entramos a revisar los mecanismos de resistencia en bacterias gram positivas. Nuestro modelo siempre ha de ser, si hablamos de bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, es decir, el estafilococo dorado, porque es el que da muchas infecciones. Ustedes van a tener que pelear mucho contra esta bacteria, precisamente ayudando a sus pacientes a propósito de las infecciones que eventualmente se puedan dar. Por eso es de que estamos obligados a revisar con un poquito de cuidado. Miren la historia del estafilococo dorado en cuanto a resistencia se refiere. Tanto lo que sucedió en la década de los 40 del siglo pasado,
entre 1940 y 1945. Recuerden que recién en el año 1942-43 se empezó a utilizar la penicilina en forma clínica. Sin embargo, 2-3 años antes ya se habían encontrado las primeras cepas de Staphylococcus aureus penicilino resistente, lo que demuestra entonces que no es que el antibiótico las vuelve resistentes a las bacterias. ¿Recuerdan? Lo que hacen los antibióticos es seleccionar a los mutantes resistentes. Pasamos una década, llegamos a la década de los 50. Cada vez la resistencia del Staphylo aureus a la penicilina es mucho más alta, partió de cero y empezó a hacerse cada vez más grande, porcentualmente hablando llegaron al 50-60% ya de resistencia, sobre todo en las infecciones dentro de los hospitales, las asociadas a la atención en salud. Pero en el año 1959 aparece un nuevo antibiótico, la meticilina, y con ello pues otra vez todo aparentemente controlado. Sin embargo, 2 años más tarde, miren, en 1961 se aísla por primera vez un Staphylococcus aureus, ya no solo penicilino resistente, sino que además meticilino resistente. Tanto es así que casi a fines de la década de los 60 hay un primer brote epidémico en Estados Unidos causado por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Saltamos a la década de los 80, interesante porque hay una segunda ola epidémica de Staphylococcus aureus meticilino resistente, tanto en los Estados Unidos, en Irlanda como en Australia, pero lo más interesante, aparecen las primeras cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes llamadas AC, o sea, aisladas en la comunidad. Obviamente esta bacteria, la meticilino resistente, se la esperaba dentro de los hospitales, ¿verdad? Allá se está utilizando muchos antibióticos, etcétera. En algún caso se está utilizando inclusive mal los antibióticos. Era obvio que tenían que emerger las cepas de Staphylo aureus meticilino resistentes dentro de los hospitales. Pero miren, en este caso en Australia aíslan estas cepas ya no dentro de los hospitales, sino en la comunidad. Y eso ya es un escándalo, ¿verdad? Conclusión, entramos a la década de los 90. Acá todavía no había problema porque teníamos a la vancomicina frente al Staphylo aureus. Y cuando en el año 1997 por primera vez se aísla una cepa de Staphylococcus aureus vancomicino intermedia, por eso se le llamó Visa. Esto pasó en el Japón. Ahí aprendimos que lo que estábamos observando desde la década de los 40 en realidad era la confirmación de la ley, en todo caso, de la evolución biológica planteada por Darwin, ¿verdad? Eso es lo que estábamos observando y obviamente Darwin tenía absolutamente toda la razón. En otras palabras, se estaban produciendo estos fenómenos de adaptación por parte, en este caso, de estas bacterias frente a un medio ambiente donde están estos antibióticos desde ya. Así que mucho cuidado, porque cuando hablamos de la ley de la evolución o la teoría de la evolución, si quieren ser ustedes más precisos, más precisas, desde el punto de vista biológico, no es de que a partir de un mono vamos a obtener un humano y a partir de un humano un superhumano. No, no es eso. En ningún momento Darwin dijo esto. Lo único que dijo Darwin era de que se producían 2 fenómenos que estaban íntimamente ligados. El primero, que las estructuras biológicas se van modificando, fruto de los cambios que van sucediendo. En su tiempo, él todavía no tuvo acceso a los conocimientos de la genética. Hoy sí tenemos conocimientos de genética y hablamos de un neodarwinismo, ¿verdad? Entonces, dentro de la corriente del neodarwinismo o del darwinismo en general, planteamos de que esas modificaciones son las mutaciones que se están dando en todas las unidades biológicas, desde las bacterias pues hasta las ballenas, pasando por nosotros desde ya. Pero esas modificaciones, esas mutaciones, no es de que me va a aparecer un tercer ojo, 2 narices, no. Es simplemente que nos vamos modificando y puede o no existir una correlación
con un medio ambiente que también se está modificando. En nuestro caso estamos yendo hacia lo que sabemos que es este cambio climatológico, ¿verdad? El calentamiento global. Por lo tanto, el medio ambiente se va modificando, nosotros también, y el fruto de estas interacciones, a eso le llamamos una capacidad de adaptación, si es que se logra dar. Eso es, en resumidas cuentas, lo que la evolución nos plantea. ¿De acuerdo? Y eso estábamos viendo entonces en Staphylo aureus, porque ya era lógico pensar que de ahí saltar a encontrar Staphylococcus aureus vancomicino resistente solo era cuestión de tiempo. Y sucedió. 5 años más tarde se aísla el primer Staphylo aureus vancomicino resistente que se aisló en los Estados Unidos. Entre el año 2001 y el 2006 aparecen las primeras cepas de Staphylo aureus resistentes al linezolid. Y luego el 2008 aparecen las primeras cepas de Staphylo aureus ceftarolino resistentes. En la década del 2010 al 2020, en este caso, atravesando esta década, el 2012 se aísla el primer Staphylo aureus daptomicino resistente, y en Bolivia el 2017 encontramos en nuestro laboratorio las primeras cepas de Staphylococcus aureus vancomicino intermedia, como también heterovancomicino intermedias, ¿de acuerdo? Así que entonces es un fenómeno evolutivo el que se está dando, y eso es lo que nos enseñó definitivamente el comportamiento del Staphylococcus aureus frente a los antibióticos. ¿Qué es lo primero que desarrolló el Staphylo aureus? La capacidad de armar beta-lactamasas. ¿De acuerdo? Y en este caso, aquí están viendo ustedes la clasificación de Karen Bush de beta-lactamasas. La vamos a volver a ver y con mucho detalle el día miércoles. Pero acá, vean ustedes, hay diferentes grupos de beta-lactamasas. Uno de estos grupos es el grupo 2A, que ustedes están viendo acá. Este grupo 2A precisamente corresponde a una beta-lactamasa que la llamamos PC1. Cada beta-lactamasa tiene su nombre. En este caso es la beta-lactamasa conocida como PC1. ¿De acuerdo? Esta beta-lactamasa PC1 se encuentra en Staphylococcus aureus y en algunas otras bacterias. Y obviamente, gracias a esta beta-lactamasa, terminan inactivando a la penicilina. Y es obvio que si se cae la penicilina, se cae la ampicilina y se cae la amoxicilina. ¿De acuerdo? Eso es natural, eso es lógico. Por lo tanto, si nosotros tenemos un Staphylo aureus que tiene la capacidad de expresar una beta-lactamasa del grupo 2A de Karen Bush, como están viendo, y que en este caso correspondería a una beta-lactamasa conocida como PC1, pues obviamente esta enzima va a inactivar, va a desnaturalizar a los beta-lactámicos del tipo penicilina, o repito, peni, ampi y amoxi, ¿de acuerdo? Con lo cual le hacen esta resistencia. Miren cómo funciona. Esta es una pared de gram positivo, puede ser nuestro Staphylo aureus. Aquí está la pared que está constituida de peptidoglicano. Aquí están los ácidos lipoteicoicos y los ácidos teicoicos. Esta es la membrana celular, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen las beta-lactamasas? Son estas. Actúan como verdaderas tijeras químicas. Aquí están los beta-lactámicos, los anillos beta-lactámicos, que desde ya son, hemos dicho, los que cumplen su acción antibiótica. El estafilococo, vean ustedes, no tiene la capacidad para poder guardar sus beta-lactamasas. Por lo tanto, en las bacterias gram positivas, como en la pared no hay espacio periplásmico, las beta-lactamasas solo se producen cuando hay un fenómeno de inducción. ¿Y quién induce en este caso la producción de beta-lactamasas? Los propios beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Cuando estas bacterias entran en contacto con beta-lactámicos, inmediatamente empieza la señal genética a trabajar y eso hace de que se empiecen a fabricar las beta-lactamasas. Estas que pueden ser, como en este caso, las PC1, que corresponden todas las beta-lactamasas, asemejarían estas tijeras que están viendo acá.
Como no las pueden almacenar, entonces las eliminan al exterior. Y en el exterior empiezan a cortar los anillos beta-lactámicos. Veamos. ¿De acuerdo? Ahí están las beta-lactamasas. Miren, se liberan las beta-lactamasas al exterior y empiezan a cortar los anillos beta-lactámicos. Y en este caso, cortan los anillos beta-lactámicos, ahí está. Quedó abierto el anillo beta-lactámico que está aquí, por lo tanto, se inactivó ese antibiótico. ¿Listo? ¿Cuáles son esos antibióticos que se inactivan con estas beta-lactamasas del grupo 2A de Karen Bush? La penicilina, la ampicilina y la amoxicilina. Aquí está otra vez la beta-lactamasa del grupo 2A. Aquí está la doctora Karen Bush, una famosa microbióloga norteamericana, sigue trabajando hoy por hoy, trabaja para la Sociedad Americana de Microbiología y en la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Lo interesante de esta beta-lactamasa que acabamos de revisar, la PC1, es que puede ser inhibida por los inhibidores de beta-lactamasa, en otras palabras, por los agentes beta-lactámicos combinados con los inhibidores. ¿Cuáles son estas moléculas? Pese a que ustedes ya han visto antibióticos, pero vale la pena recordar. La asociación de la ampicilina más el sulbactam, ¿verdad? El sulbactam es el inhibidor de beta-lactamasa. También podemos encontrar amoxicilina, que se engancha al ácido clavulánico. Y en este caso el ácido clavulánico es el que actúa como inhibidor de la beta-lactamasa, la bloquean, la destruyen, ¿de acuerdo? Y hay otro inhibidor más, el tazobactam, ¿verdad? Pero los que más usamos son sulbactam y el ácido clavulánico. A esa asociación de beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa le llamamos ABC, o sea, agente beta-lactámico combinado. ¿Combinado por qué? Porque con lo único que se va a combinar es con los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Listo? Y no hay mayor problema. Qué lindo hubiese sido que esto se hubiese quedado ahí, ¿verdad? Pero inexorablemente la evolución darwiniana va avanzando. Y en este caso, las bacterias del paquete de Staphylococcus aureus no se contentaron con desarrollar una beta-lactamasa, sino que le aumentaron un otro mecanismo. ¿Cuál es? El de la producción de una nueva PBP. Recuerden, hemos visto ya en la clase anterior que las PBP son las proteínas fijadoras de penicilina que están representadas por las transpeptidasas, las transglicosilasas y las carboxipeptidasas, ¿verdad? En este caso, los estafilococos adquieren una nueva secuencia genética, pasa generalmente por conjugación, y esta secuencia que se llama MECA se introduce en el material genético del estáfilo y a partir de ese momento empiezan a fabricar una nueva PBP, conocida como PBP2A. El instante en que alcanzan esta posibilidad, los Staphylococcus aureus se vuelven meticilino resistentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a explorar? En los bacteriólogos, las bacteriólogas hacen los antibiogramas, ponen estos disquitos de cefoxitina, miren esos halos estrechos, que si medimos, obviamente están dentro de resistencia, en este caso frente a la meticilina. Son los famosos estafilococos meticilino resistentes, ¿de acuerdo? Así que entonces tenemos dos opciones en los estáfilos. La primera opción es de que el estafilococo no es meticilino resistente, es meticilino sensible. Por eso está aquí, meticilino sensible. Pero, recuerdan, ya fabricaba su beta-lactamasa desde la década de los 40. Es más, hoy por hoy asumimos que prácticamente el 100% de las cepas de Staphylo aureus en todo el planeta ya son o tienen la beta-lactamasa del grupo 2A, por la cual se hacen resistentes a la peni, ampi, amoxi. Por eso es que nadie va a utilizar un tratamiento con penicilina contra Staphylococcus aureus, o ampicilina o amoxicilina, ¿verdad? Sería un fracaso seguro, clavado, no habría mayor problema ahí. Entonces, si es que la cepa investigada en el laboratorio de bacteriología
demuestra que todavía tiene sensibilidad frente a la meticilina. Qué buena noticia para el paciente y para el médico, para ustedes. ¿Por qué? Porque en ese caso significa que todavía se mantiene la sensibilidad frente a las penicilinas semisintéticas, penicilinasa estables, o sea, la meticilina. Lo que pasa es que ya no hay meticilina en el mundo, quedan algunos países donde todavía se la sigue comercializando, pero en Bolivia ya no hay meticilina, es más, ni siquiera en los países vecinos. La meticilina es más un concepto ya de museo o histórico. En lugar de la meticilina tenemos la oxacilina, la cloxacilina, la nafcilina, fundamentalmente oxacilina y la dicloxacilina, ¿de acuerdo? Pero todas esas son drogas, si ustedes quieren, emparentadas con la meticilina. La meticilina fue la primera y a partir de esta aparecieron las de nueva generación, donde, repito otra vez, están la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina, la nafcilina, que son las drogas sucedáneas de la meticilina. Pero el concepto meticilino se ha quedado. Tanto es así que todavía seguimos hablando de bacterias meticilino sensibles o, en algún caso, de meticilino resistentes. Pero decíamos qué bien si es que todavía tienen sensibilidad a la meticilina, ¿no es cierto? Porque en ese caso significa que la sensibilidad todavía está conservada frente a estas moléculas, obviamente. En otras palabras, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, pero también las cefalosporinas todavía son útiles. Los carbapenémicos, imipenem, meropenem, y cómo no, los ABC, los agentes beta-lactámicos combinados, porque significa que hasta aquí la resistencia, pregunta de parcial, solamente se debería a la producción de beta-lactamasa, es la famosa PC1, ¿recuerdan? Nada más esa se estaría expresando. Es decir, estaríamos con una beta-lactamasa del grupo 2A de Karen Bush, ¿recuerdan? Y que solo tiene resistencia a la peni, ampi y amoxi. De ahí, el resto de los beta-lactámicos quedan completamente habilitados, ¿de acuerdo? Esta es la mejor noticia, pero qué lástima que cada vez es menos, porque el cuadro se ha ido haciendo más grave. ¿Por qué? Porque en laboratorio podemos hacer el cultivo y hacer el antibiograma y a lo mejor detectar que el Staphylo aureus que estamos trabajando ya no había sido meticilino sensible, sino meticilino resistente. Esto ya es grave, ¿de acuerdo? Porque si evidentemente así sucede, pues obviamente eso significa que ese estafilococo dorado, o puede ser incluso un coagulasa negativa, ya se ha hecho resistente a todos, escúchenme bien, a todos los beta-lactámicos disponibles, en nuestro caso, en Bolivia. ¿De acuerdo? Prácticamente se caen todos los beta-lactámicos. Si alguien nos pregunta del exterior, pero hay algunos beta-lactámicos que pueden servir, cierto, quedan dos, la ceftarolina y el ceftabiprole o cefbiprole, que son cefalosporinas de quinta generación. Pero estas no hay en Bolivia, solo tenemos hasta las de cuarta generación, ¿de acuerdo? Por eso decimos que si hay una cepa de Staphylo aureus que está comprobadamente ya diagnosticada como meticilino resistente, no sirve ningún beta-lactámico de los que tenemos en Bolivia. Lo que es más grave, no solo es eso, sino que hay otros mecanismos que se están poniendo en marcha y por lo tanto no me sirven los aminoglucósidos, se caen las lincosamidas, clindamicina, lincomicina, se caen los macrólidos, eritromicina, citromicina, claritromicina, se cae el cloranfenicol, se caen las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, se caen las sulfas, que desde ya lo hicieron hace muchos años atrás, y las tetraciclinas. O sea, no me queda nada. ¿Qué me queda en este caso? ¿Recuerdan? El último, por lo menos el penúltimo paso, es llegar hasta la utilización de la vancomicina. Por eso, doctoras y doctores, es que ustedes tienen que ayudarnos a cuidar la vancomicina, porque es la última opción, casi la última opción que, por ejemplo, en Bolivia tenemos para tratar infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes.
¿de acuerdo? Y como ya hemos encontrado las primeras cepas BISA, o sea, vancomicino intermedias, que ya están caminando a la resistencia, en esos casos ya solo me queda el Inesolid. Y no hay más, doctoras y doctores. Cabe decir que si en el tiempo la vancomicina se termina de caer y el Inesolid, que desde ya han aparecido las primeras cepas con resistencia, esto se empieza a hacer cada vez más generalizado, pues ya no tenemos más opciones de tratamiento antibiótico. Así de fácil. Eso significa que de aquí a 15, 20 años, cualquier infección por Staphylococcus aureus ya no la podríamos tratar. Y eso sí que sería grave porque son infecciones peligrosas, las más de las veces relacionadas con las llamadas infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención en salud. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos en Bolivia con respecto a esto? Están viendo ustedes el portal de la Organización Panamericana de la Salud. Bolivia es uno de los países signatarios. Nuestro laboratorio, mi laboratorio de referencia nacional en bacteriología clínica del INLASA, es el laboratorio que se encarga del monitoreo de la resistencia. Y ustedes están viendo acá, país Bolivia. Tenemos las estadísticas hasta el año 2019, el 2020 ya va a salir. Falta solamente cuestión de tiempo, se está puliendo los detalles para que ya tengamos la 2020 también y luego se trabaja la 2021. Aquí está el patógeno Staphylococcus, es el Staphylococcus aureus, aislado en los hospitales, en las infecciones asociadas a la atención en salud, ¿de acuerdo? Y miren ustedes, aquí está nuestro país y nos indica que en el caso la cefoxitina es el disco que detecta la meticilino resistencia. Eso es para la gente de laboratorio. A nosotros los clínicos, ¿qué nos interesaría? Que en un número trabajado el año 2019 de 483 cepas, vean ustedes, en total se encuentra 45.3% de meticilino resistencia. Cabe decir que en las infecciones que empiezan a aparecer dentro de los hospitales en el país, por lo menos, siendo muy bondadoso, 4 a 5 infecciones de cada 10 ya son causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente. O sea que solo sirve la vancomicina y si la vancomicina falla, el Inesolid. ¿De acuerdo? Eso ha dado origen, y ahí estamos viendo los detalles, eso ha dado origen a que si miramos nuestra tabla, con ya un aislamiento, una N total de 523, nuestra meticilino resistencia, aquí está, es del 45% promedio. Grave, ¿verdad? Porque si nosotros miramos este número, lo podemos asociar con este mapa que está publicado en la Organización Panamericana de la Salud. Vean que Bolivia está con color rojo. El color rojo caracteriza a los países que tienen del 25 al 50% de cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes circulando en las infecciones intrahospitalarias. Las de color café son las que están por encima del 50%. Nosotros estamos bordeando el 50%. Vean ustedes que en Sudamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y el Paraguay formamos una especie de cinturón en Sudamérica de meticilino resistencia. Estas son las bacterias contra las que ustedes van a tener que lidiar, doctoras y doctores, y es por ello que es necesario que sepan de dónde viene esta resistencia, ¿verdad? Ya hemos dicho que es porque aparece una nueva PBP, la PBP2A, que está codificada por la secuencia genética MECA. ¿De acuerdo? Bien, pero no es la única. Puede haber resistencias por las cuales recuerdan esas triples resistencias y nuestros estafilococos están, pero expertos en hacer esta resistencia, la llamada MLSB, que puede ser constitutiva o puede ser inducible. Al final igual, la una o la otra hacen que se caigan 3 paquetes de drogas. Los macrólidos de 14, 15 y 16 átomos de carbono, las lincosamidas y las streptograminas del grupo B. ¿De acuerdo? Así que entonces estas resistencias están en marcha, como también la resistencia por parte de Staphylo hacia los aminoglucósidos. Y aquí se cumple lo que dijimos hace un momento atrás, depende de las enzimas adenililantes,
acetilantes o fosforilantes. De hecho, hoy por hoy, recomendación para ustedes cuando empiecen a ejercer y a prescribir antibióticos para que los estafilococos se los considere sensibles, la gentamicina es usada solo en combinación con otros agentes activos en los que también se muestre sensibilidad. O sea, no pueden dar gentamicina sola, amikacina sola, kanamicina sola frente a Staphylococcus aureus. Es un error. Tienen que combinar con otro antibiótico, pero a los dos el microorganismo tiene que mostrar sensibilidad. Si a uno de los dos muestra resistencia, ese tratamiento va a fracasar, porque lo que estamos buscando es una sinergia. ¿De acuerdo? Y la parte más bonita es la de los glicopéptidos. Claro que sí, la opción de la vancomicina, porque se está cayendo, ¿verdad? Y esto fue interesante. Ustedes están viendo en sus pantallas al profesor Hiramatsu. Al pie de la charla tienen ustedes la cita bibliográfica. Estas imágenes, si ustedes las tienen guardadas en el sistema que obviamente trabajamos, la cátedra tiene. O sea que ustedes pueden entrar a las charlas y seguirlas revisando cuantas veces consideren necesario, ¿verdad? En este caso estamos viendo al profesor, decíamos, Hiramatsu, médico microbiólogo japonés, quien fue el primero que el año 1997 descubrió las primeras cepas de Staphylococcus aureus que ya no eran vancomicinos sensibles, sino vancomicino intermedias, lo que significa que ya van cayéndose hasta llegar finalmente a vancomicinos resistentes. Como él encontró estas vancomicino intermedias, las llamó las cepas VISA, aquí está, que no es nada más que el acrónimo a partir de la lengua inglesa de Staphylococcus aureus vancomicino intermedio. Estas tienen una concentración inhibitoria mínima o punto de corte, recuerden, de 4 a 8 microgramos por mililitro. Hoy por hoy ya casi en todo el planeta se han encontrado estas cepas VISA, incluida Bolivia, donde encontramos también ya estas cepas, ¿de acuerdo? Así que ya vamos camino en todo caso a la vancomicino resistencia. Esto es lo que nosotros podemos observar, fíjense, de 4 a 8 microgramos por mililitro caracteriza a las cepas VISA, las intermedias, fíjense. En cambio, las que suben al doble, todo va al doble, recuerdan, 16 microgramos para arriba ya son las de comportamiento con resistencia. En tanto que de 4 para abajo, o sea, de 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 son todavía cepas que mantienen un carácter aparente de sensibilidad. ¿Por qué digo aparente? Porque deberían ser todas vancomicinos sensibles. Les cuento, no están así, porque precisamente nosotros en mi laboratorio encontramos cepas de Staphylococcus aureus que tenían SIMS o puntos de corte de 2 microgramos e incluso de 1 microgramo. Y que sin embargo terminaron siendo VISA heteroresistentes, las H-VISA, ¿de acuerdo? Es decir, que no todas las bacterias de este clon tienen la información genética, solo algunas, y esto las hace más peligrosas, porque uno si solamente quisiera hacer el antibiograma por discos, se va a equivocar, ¿no es cierto? Lo que casi le pasó a Hiramatsu, por él todo lo hizo por concentración inhibitoria mínima, o sea, el experimento que hicimos la clase pasada. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, buscar por concentración inhibitoria, en algunos casos. En otros, las H-VISA, ni siquiera me sirve la SIM, porque el punto de corte puede salir 1 o 2 microgramos por mililitro, lo que ya sabemos que es vancomicino sensible, se interponen, se superponen, fíjense, se están superponiendo. Esto ya lo tiene que encontrar un microbiólogo, una microbióloga que tenga mucho conocimiento al respecto y busque por otros métodos laboratoriales la heterovancomicino, el comportamiento heterovancomicino intermedio, ¿de acuerdo? Así que entonces, ¿por qué nosotros como médicos tenemos que saber? Porque ya les van a reportar todo por SIM. Ya no les van a poner sensible, intermedio, ya, todo va ahora por SIM. Y les van a decir en el Staphylococcus aureus del paciente, de la muestra del paciente con el cual usted está trabajando, doctor, el punto de corte o la SIM para la vancomicina es 16 microgramos por mililitro. Listo, resistente, ¿cierto?
Está para arriba, 32, 64, 128, 256, ¿recuerdan? Entonces, todo lo que va de 16 para arriba es resistente. O les van a decir, la cepa de Staphylococcus ha dado 4 microgramos por mililitro. Fíjense, está en el punto intermedio, VISA, entre 4 y 8. ¿De acuerdo? O les van a decir que está por debajo de 2 y todavía es sensible, o parecía sensible, pero se terminó encontrando una H visa, o sea, heteroresistente o heterovisa. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del año, no se preocupe. ¿Cómo se van volviendo vancomicino intermedias? Porque aumentan el espesor de sus paredes. Estas bacterias se utilizan, recuerdan, las modificaciones estructurales, aumentar los azúcares, etcétera, y la pared se va haciendo cada vez más espesa. Al hacerse más grande y espesa la pared, pues obviamente, si bien funcionan la vancomicina, la teicoplanina, pero en una fracción de la pared. En el resto, pues no pasó nada. Aquí está microscopía electrónica. Una cepa que es meticilino resistente, simplemente, que acabamos de ver hace un momento atrás, su pared tiene un espesor de 38 nanómetros. En cambio, miren, una visa, aquí está el cursor, y acá está una heterovisa. Sus paredes están en promedio 200, 220 nanómetros de espesor. Súper grande el espesor, ¿cierto? Por eso es de que van haciéndose vancomicino intermedias. Y para que se hagan vancomicinos resistentes, todavía no, seguimos con las intermedias. Hemos dicho, recuerdan, empiezan a liberar al exterior las alaninas, recuerdan, las D-alaninas, lo que obviamente hace que se asemejen a lo que vendría siendo, vamos para atrás. Ok. Vamos a dejar de compartir un momentito solamente para volver a la presentación. Eso es. Volveré. Entonces decíamos, en este caso, vamos a ir hasta abajo. Aquí estamos. Listo. Entonces decíamos, lo que va a suceder en este caso es de que fabrican grandes cantidades de D-alanina, ¿no es cierto? Lo que hace que se eliminen estas D-alaninas al exterior, decíamos, exactamente igual que un avión de combate que libera señuelos de calor y obviamente en este caso de tal manera que obviamente las bacterias al liberar las D-alaninas, la vancomicina fuera de ellas se liga a las D-alaninas y no le pasa nada al estafilococo. Pero aparecieron las vancomicinos resistentes, ¿recuerdan? El año 2001-2002. El trabajo lo hizo el doctor Fred Tenover, a quien lo están viendo en sus pantallas, médico microbiólogo también. Atendieron una paciente de 40 años de edad, diabética, con falla renal crónica, hemodializada durante 3 años, hizo bacteremias previas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, la sometieron a muchos antibióticos, hizo una infección asociada a punta de catéter donde se encontró 2 bacterias, un enterococo vancomicino resistente y ahí aparece por primera vez un Staphylococcus aureus vancomicino resistente. En una úlcera de pie diabética de la paciente se encuentra Klebsiella oxytoca, un enterococo, el mismo enterococo vancomicino resistente y también Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Cuando se hace la SIM, la concentración inhibitoria, puntos de corte, para la vancomicina, miren, estaba en 1024 microgramos por mililitro. Recuerdan que dijimos que la resistencia aparece cuando llegamos a una respuesta de 16 microgramos por mililitro, 16 o por arriba de 16, 32, 64, 128, 256, 1024, ¿verdad? Ahí está. ¿De acuerdo? Obviamente esta era una resistencia, pero absoluta. Y para la teicoplanina, 32 microgramos, obviamente resistencia. ¿Qué pasó en este caso entonces? En realidad, la resistencia se movió por un transposón
el famoso 1546, que fue del enterococo, que era vancomicino resistente, como quedaron atrapados en una biopelícula, tanto en el catéter como que también significó más adelante en otros sistemas, en la intimidad de esa biopelícula, de ese biofilm, quedaron atrapados los enterococos y los estafilococos. Y los enterococos les pasan por conjugación este transposón, el 1546, que lleva la secuencia genética para una resistencia de tipo VAN-A, o sea, que quema vancomicina y teicoplanina. ¿De acuerdo? Sería la primera transferencia in vivo de una secuencia VAN-A que da resistencia a vanco y a teico desde el Enterococcus fecalis hacia el Staphylococcus aureus. ¿De acuerdo? De esa manera alcanza la resistencia frente a lo que viene a ser la vancomicina. En otras palabras, lo normal es esto, ¿no es cierto? Que la vancomicina englobe a los residuos de ala. Recuerdan que así lo habíamos puesto en la anterior también. Para que se arme la resistencia, lo que va a suceder, caramba, que nos vamos con esto a cada momento y nos perjudica. Vamos a tener que dejar de compartir un momentito y otra vez volver a entrar. No hay problema. Aquí está. Entonces decíamos que si bien la vancomicina atrapa, tiene la capacidad de poder atrapar y secuestrar los residuos de ala, ¿no es cierto? El problema para nosotros empieza cuando en lugar de que la bacteria ponga de alaninas en su extremo, ¿recuerdan? Ponen de lactato. Aquí está. Y al poner el de lactato, la vancomicina ya no puede englobar a esta. Es más o menos el hecho de que se va dando esta imagen nueva donde ya no puede la vancomicina atrapar a lo que es el de lactato porque es muchísimo, de lejos, muchísimo más complejo. Así que la emergencia de estas cepas nos obliga ya no a hacer el antibiograma simple, sino que los laboratorios ya tienen que hacer concentración inhibitoria mínima, ¿no es cierto? Buscar puntos de corte, saber que por debajo de 2 son sensibles, de 4 a 8 microgramos intermedias y por arriba de 16 resistentes. El disco solamente serviría si es que los halos se estuviesen reduciendo, tanto así que solo quedarían alrededor del disco, ¿verdad? A eso le llamamos 6 milímetros. En ese caso, sí, recién valdría la opción del disco. Si no, tenemos que correr necesariamente las concentraciones, y aquí están viendo la epsilometría, el epsilon del que comentamos también, algo la clase pasada, fíjense, un antibiótico, la vancomicina, y cómo va bajando desde 256 para abajo, 192, 128, 96, 64, acá ya estamos en 4, en 3, en 2, en 1.5, 1. Estas no bajan al duplo, ¿de acuerdo? Es por un método diferente. Pero miren ustedes que cuando se pone esto en la caja Petri sobre el desarrollo y sale al día siguiente, allá donde cortan los brazos, miramos, y acá dice corta en 3. Entonces, la concentración inhibitoria es 3 microgramos por mililitro. Vamos a aumentar un poquito el tamaño, fíjense. Caen en 3, ¿cierto? Entonces, la concentración inhibitoria, punto de corte, es 3 microgramos. Si es 3, está entre 2 y 4. Esto podría fácilmente ser una vancomicina intermedia o una heterovancomicina intermedia, una H-visa, ¿verdad? Hay que estudiarla y hay que explorarla más, ¿de acuerdo? Perfectamente. Esta imagen siempre me ha gustado mostrarla, pese a que es un trabajo relativamente viejito del 2008 de Dancer y colaboradores, pero es bueno, porque miren ustedes las imágenes. La década de los 30, en 1937, en la era preantibiótica, todavía no se usaba ningún antibiótico. Las bacteremias causadas por Staphylo aureus causaban muerte y en este caso la mortalidad llegaba al 80%. 8 de cada 10 personas que hacían una bacteremia por Staphylo aureus se morían, ¿de acuerdo? Se empieza a usar la penicilina, fíjense, en 1944 y la mortalidad baja al 30%. Qué bien, ¿verdad?
Sin embargo, recuerdan, la resistencia en la década de los 50 empieza a molestar otra vez frente a la penicilina. Y vean ustedes, cuando aparecen las cepas de Staphylococcus aureus penicilinos resistentes, se eleva la mortalidad otra vez al 50%. Entra la meticilina y vuelve a caer la mortalidad, porque obviamente la meticilina les pegaba, ¿no es cierto? Y cuando cae la mortalidad, cae casi por debajo del 30%. Mientras se usa todavía la meticilina y son meticilinos sensibles, incluso bajan un poco más, casi al 25% la mortalidad. Una maravilla. Lamentablemente aparecen las meticilinos resistentes, aquí está. Y la mortalidad se vuelve a levantar por arriba del 30%. Aparecen las cepas Visa, las de Hiramatsu, y miren ustedes cómo la mortalidad se levanta casi al 70%. Está un poco por debajo del 70%. Seguro que cuando se complete este trabajo por otro, que muestre lo que pasa con las cepas que son vancomicinos resistentes, la mortalidad casi otra vez va a volver al 80%. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que nos están golpeando estas bacterias. Muy bien. Queridas doctoras y doctores, vamos a parar nuestra clase aquí, ya son las 6 en punto de la tarde, y vamos a guardar el resto de nuestro contenido para el próximo miércoles, donde vamos a revisar el resto de estos mecanismos en gram positivos y vamos a revisar a los gram negativos también, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir nuestra pantalla y en todo caso, pues simplemente el desearles un buen inicio de semana y en todo caso nos estamos viendo el día miércoles a partir de las 5 en punto de la tarde para continuar con esta hermosa aventura, cual es la del estudiar la resistencia hacia los antibióticos por parte de las bacterias. Muchísimas gracias y el miércoles nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego.